el siglo XVIII, el pastel, una técnica secundaria, tradicionalmente utilizada como auxiliar de la pintura para realizar apuntes y bocetos, se convirtió en un arte autónomo capaz de generar obras complejas. Fue en este siglo cuando unos innovadores artistas, superando las limitaciones propias del pastel, tamaño reducido al de la hoja de papel y precaria adherencia de los pigmentos, convirtieron este arte en uno de los exponentes del rococó. El camino recorrido y las motivaciones que lo hicieron posible son el objeto de este vídeo. En 1701 ingresó en la Academia Francesa de las Artes como pintor al pastel Joseph Vivian, un discípulo de Lebrun que alcanzó fama como retratista. Este, más allá de lo realizado por su maestro, que había empleado el pastel para obtener bocetos y rasguños, tal y como se observa en este apunte de Luis XIV, optó por emplear el pastel para realizar una obra de arte definitiva. Con Vivian, el pastel se acercó por primera vez a los acabados obtenidos con el óleo, produciendo retratos de tamaño natural y de una efectividad retórica similar. Esta evolución del pastel hacia una técnica autónoma se estaba realizando al mismo tiempo en Italia, donde una joven pintora veneciana llamada Rosalba Carriera comenzaba también a principios del siglo XVIII a utilizar el pastel para componer retratos de la alta sociedad de la Serenísima. El éxito de Rosalba, obtenido con retratos mayoritariamente femeninos, donde supo manejar con maestría las posibilidades de las barras para lograr ambientes luminosos adquiridos con toques difuminados y vaporosos, de colores poco contrastados y ligeros, la llevó hasta París. Allí fue llamada en 1720 por el banquero Pierre Crozat, quien la introdujo en los círculos artísticos y los salones de la nobleza, convirtiéndose en una de las retratistas de moda durante los 2 años que residió en la capital francesa. Sus pinturas pueden considerarse arquetipos de la pintura rococó, el tono benigno con el que están tratados los representados, la utilización de esa paleta dulce y bien combinada donde predominan los llamados tonos pastel, fundamentalmente rosas, azules y blancos, y el uso de recursos artificiosos para engalanar y enriquecer a los protagonistas, ramilletes de flores, tocados, joyas, generosos escotes y alegorías, y produjeron una pintura amable y bella, pero al mismo tiempo sofisticada y moderna, con la que la alta sociedad parisina se identificó con facilidad. Su estela sería seguida principalmente en París, donde pintores como Jean-Baptiste Perronneau y Maurice Quentin de Latour adoptaron su técnica y sus formas de representación alejadas de las más aparatosas de los pintores de cámara. Utilizando las posibilidades que ofrecía el pastel, con gran maestría, ambos procuraron representar al modelo con enorme inmediatez, huyendo de la pose embarada del retrato oficial. La fuerte rivalidad entre ellos se saldó a favor de Latour, que fue admitido en la Academia de Pintura y llegó a contratar con altos cortesanos. Perronneau, como hombre de su época, muestra enorme interés por la representación de la infancia. Pintados como los adultos, es decir, de busto o de medio cuerpo y sobre fondo neutro, los niños presentan vivas actitudes que se intensifican por la utilización de una manera propia de aplicar el pastel, frotando con las barras para crear unas líneas paralelas que hacen vibrar las superficies. De Latour se especializó de tal manera en el pastel que no se conoce ninguna obra suya al óleo. Su éxito profesional, basado en una técnica impecable y en la introspección psicológica de sus retratados, le permitió vincularse profesionalmente a la corte, donde realizó un retrato de Luis XV y a la alta nobleza con la que empleó por primera vez maneras propias de la pintura de cámara al óleo. Es el caso de los retratos de Gabriel Bernard de Ruyer, presidente del Parlamento de París, expuesto en el Salón de 1741, y de la Marquesa de Pompadour, encargado en 1751 y expuesto en el Salón de 1755. Ambos, de grandes dimensiones, precisaron del encolado de múltiples hojas de papel que luego se prepararon para aplicar más tarde las barras. Junto a estas grandes obras, su producción habitual fue la de retratos de nobles y personajes de la cultura parisina, como Voltaire y Rousseau. También fueron muy frecuentes los autorretratos, aún más inmediatos y desenfadados que el resto. Quentin de Latour fue el último de los grandes pastelistas del rococó. A su muerte, ocurrida el año anterior de la Revolución, el pastel había sido superado. El racionalismo neoclásico regresó nuevamente a la seguridad proporcionada por el dibujo previo y el control del color garantizado con el óleo. Habrá que esperar al romanticismo y sobre todo al impresionismo para que pintores como Delacroix o Degas vuelvan a retomar esta técnica.